Hola, buenas jóvenes. Vamos a ver hoy el tema de modelos monocompartimental con administración extravasal. Ok, vamos a explicar este ejemplo. Aquí dice, un medicamento es administrado a un paciente por vía oral a una dosis de 1000 miligramos, siendo las concentraciones sanguíneas obtenidas las que se muestran en el siguiente cuadro. Ok, entonces aquí tenemos los datos que nos proporciona el problema. Vamos a ver, en la pregunta 1 me dicen, grafique los datos, entonces seleccionamos esto y graficamos aquí, insertar gráficos, yo adelanté esta parte y los tengo aquí ambos, ¿ok? Este es el gráfico en papel milimetrado y aquí está el gráfico en papel logarítmico. Importante que lo coloquen en su título correctamente, logaritmo de concentración versus el tiempo para que se pueda identificar. ¿Ok? Entonces, luego de eso, ¿qué nos piden? Dice, determine la constante de velocidad de eliminación. Para eso necesitamos escoger los datos que están en nuestro gráfico en la recta. Vamos a ver que aquí en el modelo monocompartimental con administración extravasal hay dos fases en nuestro gráfico. Luego que graficamos aquí vemos que hay la fase de absorción, que es esta que va subiendo, ¿ok? El medicamento se va absorbiendo y luego aquí tenemos una recta descendente, ¿ok? Esta recta descendente es la fase de eliminación, ¿ok? Entonces, en esta fase de eliminación vamos a trazar una recta. Yo se las coloqué aquí en color rojo, los voy a agrandar para que lo vean. Y vamos a ver cuáles son los puntos que caen dentro de esta recta. Entonces yo voy a contar y son estos últimos 4 puntos. Esos últimos 4 puntos son los que vamos a utilizar para trabajar con la fase de eliminación. Aquí ya me piden en la parte B constante de velocidad de eliminación. ¿Ok? Entonces, como los últimos 4 puntos son los que caían dentro de la recta que trazamos, yo voy a escoger de mis datos aquí los últimos 4 puntos. Entonces, con esto grafico nuevamente, ¿ok? Aquí yo lo adelanté y tenemos, estas son mis gráficas de la concentración versus el tiempo en la fase de eliminación. Aquí le coloco de eliminación para que se distinga de las que tengo arriba y las puse de otro color para que las tengan en cuenta. Esta sería el gráfico en papel milimetrado y acá tengo entonces el gráfico en papel semilog o en escala logarítmica. Aquí entonces yo coloco en la gráfica la ecuación y mi R. Y de estos datos yo voy a sacar mi regresión, los valores de regresión que necesito, ¿okay? Que serían, en este caso, el intercepto, que es 48,5, lo colocamos acá, ¿sí? El intercepto tiene varias connotaciones, ¿ok? Si lo hiciésemos por la calculadora sería A, ¿ok? En su guía ustedes lo pueden encontrar en la ecuación como B sub 0 o C sub 0. Entonces, todas estas connotaciones quiere decir lo mismo, es el intercepto. Entonces, colocamos aquí su valor y las unidades. ¿Qué unidades me da aquí el problema? La concentración es en miligramos por litro, entonces eso coloco acá. ¿Qué más tengo que obtener de la regresión? Aquí en la ecuación sería la constante de eliminación, que en este caso es beta, 0,148. ¿Okay? Entonces aquí tenemos beta, que sería 0,148 y coloco su unidad. Veo que acá en mi tabla el tiempo está en hora. La beta, su unidad siempre es tiempo menos 1. Y coloco el valor de R, en este caso me dio 1. ¿Ok? Entonces aquí puedo hacer, copiamos estos valores, los pegamos acá, que es la constante de velocidad de eliminación, ¿ok? De la fase de eliminación. ¿Por qué colocamos estos datos acá arriba?
para poder luego seleccionarlos en cada una de las fórmulas que vamos a ir insertando. Bien, voy a escribir, aquí yo adelanté la ecuación de la fase de eliminación. Que tengo mi ecuación, es la misma que utilizamos en el taller 3 para monocompartimental intravenosa tipo bolus, ¿sí? Esta no cambia. Reemplazo aquí los valores de intercepto, en este caso sería 48,5 miligramos por litro. Y reemplazo aquí la beta, sería E elevado a la menos 0,148 por tiempo. ¿Ok? Luego me piden acá en la parte C, dice, determine la vida de eliminación. La fórmula para la vida de eliminación, semivida de eliminación, tenemos que es 0,693 entre beta, ese sigue igual, no ha cambiado. Entonces aquí vamos a insertar la ecuación. 0,6 entre beta, aquí tengo. Y tengo entonces aquí ya mi resultado. Y no olviden nunca colocar las unidades, en este caso horas, ¿sí? Horas, el tiempo de semivida en horas. Algo que se me olvidaba decirles, aquí en la constante de velocidad de eliminación, ¿sí? También puede tener otras connotaciones en su guía. Lo podemos conocer como beta o KE, ¿sí? En su guía también aparece como KE, que sería la constante de eliminación. Bien, vamos a la siguiente parte. La pregunta D. Me dice, determine la constante de velocidad de absorción por residuales. Realice las gráficas pertinentes. ¿Ok? Aquí me están pidiendo ahora la constante, pero de la fase de absorción. ¿Cómo hacemos esto? Que me están pidiendo que lo haga por método de residuales. Entonces, aquí yo les dejé este cuadro para que completen ya los residuales. Como nosotros tomamos los últimos datos, los últimos 4 datos para la fase de eliminación, que eran los que entraban dentro de la recta, el resto que no entra en la recta quiere decir que están en fase de absorción. Es decir, que estos puntos de acá arriba, entonces vamos a tomarlos para la fase de absorción. Empezamos aquí. Para la fase de absorción necesito sacar primero las cantidades primas, que son las cantidades en retroproyección. ¿Okay? Utilizamos esta misma ecuación de la fase de eliminación para sacar la retroproyección aquí. Entonces, lo único que voy a hacer es esta misma fórmula, ¿sí? Lo único que voy a reemplazar es el tiempo por cada uno de estos tiempos de la fase de absorción. Es hasta aquí el tiempo 2, porque el 4 hacia abajo recuerdan que era fase de eliminación. Entonces vamos aquí. Sería, siguiendo la fórmula, el intercepto 48,5 por exponente, selecciono aquí el primero, menos la beta por el tiempo, en este caso es 0, cierro paréntesis, ¿ok? Bien, esto ustedes lo pueden alar hasta el tiempo 2, que es lo que necesitamos, pero miren lo que sucede. Si yo halo, esto me va a salir error, ¿sí? ¿Qué pasa? Porque lo único que yo quiero que cambie es el tiempo. Estos dos valores, lo que es el intercepto y la beta, quiero que se mantengan. Y si ustedes se dan cuenta, en las siguientes no se mantienen. Debería ser J9 y J10. Aquí tengo J10, J11, se va corriendo. ¿Ok? Entonces, no quiero que esa parte se corra. Yo me paro aquí entre el número y la letra del valor de la celda que yo quiero que se mantenga y le voy a dar F4. ¿Ok? Cuando le doy F4 ustedes vieron que se colocan
dos signos de moneda de dólar delante y detrás de la letra de la celda donde yo estoy trabajando. Entonces así debería quedar. Eso mismo hago aquí con el valor de la beta donde quiero que se mantenga. Entonces ahora sí le doy Enter y este valor lo puedo alar hasta mi tiempo 2. Y ahora sí me sale correcto. ¿Ok? Ya ahora tengo estas cantidades primas, la cantidad en retroproyección calculada. ¿Cómo vamos a calcular el residual? ¿Ok? Aquí sería igual, voy a restar esto que calculé en retroproyección menos la concentración que me da la tabla de mis datos. Le doy Enter y esto mismo lo alamos hasta el tiempo 2, que es mi fase de absorción. ¿Okay? Entonces ya tengo aquí mis valores de residuales. Bien, estos valores los vamos a graficar, ¿sí? Estos valores sería residual versus tiempo. Yo lo adelanté aquí, tengo la gráfica, sería, lo transformé a escala logarítmica, sería logaritmo residual contra tiempo y me da esta recta. ¿Okay? Con esta recta yo saco entonces la ecuación y el valor de R, lo colocamos aquí. Tengo mi intercepto, les debe dar igual o parecido al que tienen acá en la fase de eliminación, ¿ok? Miren que aquí me dio 48,5 y acá me dio 48,6, entonces están bastante cercanos, muy bien. Aquí la constante, esta ya no sería constante de eliminación, sino constante de absorción, porque tomé los puntos que son de la fase de absorción. Entonces, para diferenciarlo de la constante beta, la llamamos Ka, ¿sí? Entonces sería 1.18 mi constante de absorción y le coloco las unidades, ¿sí? No, nunca olviden las unidades. Aquí tengo también el R, que me dio 1. Bien. ¿Qué sigue? Ok, estas dos preguntas, la E y la F, donde dice determine la constante de velocidad de absorción por método de sigma menos y esta de determine la velocidad de absorción por método de índice de absorción, no las vamos a hacer. El profesor me indicó que no logró explicarles esta parte, así que estas dos preguntas no las vamos a hacer, ¿sí? Las pueden borrar si desean. Vamos para el siguiente punto. Dice, la pregunta G, determine la biodisponibilidad absoluta de su medicamento problema si se conoce que el área bajo la curva del medicamento de referencia es de 316,16 miligramos. Aquí se los coloqué, ¿sí? Este es el área bajo la curva de mi medicamento de referencia. Dice la pregunta, cuando ambos son administrados a la misma dosis. ¿Ok? Entonces, para calcular la fracción biodisponible o biodisponibilidad, como lo quieran llamar, esta sería la fórmula, ¿sí? El área bajo la curva de mi problema entre el área bajo la curva del de referencia, que es este el valor que tengo aquí. Entonces, ¿qué nos falta? Pues calcular nuestra área bajo la curva del problema. Aquí les adelanté cada uno de los trapecios. Recuerden que el área bajo la curva va de 0 al infinito. ¿Ok? Entonces, hagan esto, cada uno de estos trapecios los colocan para que no se les quede ninguno por fuera. Vamos a empezar entonces aquí. Les coloqué igualmente para que no se pierdan. Esta es la ecuación para el área bajo la curva de cada uno de los trapecios. Empezamos, concentración 2, en este caso vamos de 0 a 0,25, concentración 2 más concentración 1, cierro paréntesis, entre 2 por, abro paréntesis, tiempo 2 menos tiempo 1, cierro paréntesis y le doy Enter. Eso lo voy a jalar hasta el penúltimo, ¿Qué pasa con el último valor que va de 24 al infinito? Pues
este se calcula de manera diferente. Sería la última concentración entre beta. ¿Ok? ¿Dónde está mi beta? Aquí. Le doy Enter y ahora sí voy a sumar desde el 0 al infinito todos mis trapecios. Y este es el total o mi área bajo la curva del medicamento que estoy calculando del problema. Entonces, este sería el valor que voy a utilizar para reemplazar acá en mi fórmula. Vamos a hacerlo. Sería igual área bajo la curva de mi problema, entre el valor que me dan aquí del medicamento de referencia. ¿Okay? Entonces, mi fracción biodisponible sería 0,95. Si desean transformarlo a porcentaje, pues simplemente lo multiplicamos por 100 y ya está. Lo puedo disminuir los decimales con 2 decimales y listo. ¿Ok? Esta es la fórmula para calcular biodisponibilidad siempre y cuando tenga la misma dosis, así como nos indica este problema, cuando ambos son administrados a la misma dosis. Mira que les coloqué aquí misma dosis, entonces utilizamos esta fórmula. ¿Qué pasa cuando son diferentes dosis? ¿Ok? Por ahí hay un problema que son de diferentes dosis. Vamos a utilizar esta ecuación. ¿Sí? Cuando son diferentes dosis. Sería área bajo la curva del problema entre área bajo la curva del medicamento de referencia por la dosis de referencia entre la dosis del problema. Bien. Entonces, seguimos al siguiente punto. H dice, determine gráficamente si sus datos presentan un tiempo de latencia. Entonces, ustedes vieron que el intercepto, tanto en fase de absorción como en la fase de eliminación, es muy parecido. Entonces, vemos que no hay tiempo de latencia. Desde el tiempo 0 tenemos una concentración y son muy parecidas. Entonces, aquí no presenta tiempo de latencia. Bien, vamos a la siguiente pregunta, la parte I. Dice, determina la ecuación matemática de sus datos. Para el modelo monocompartimental extravasal, de administración extravasal, esta es nuestra ecuación. La pueden encontrar en su guía. ¿Ok? Sería el intercepto por, abre paréntesis, e elevado a la menos beta por tiempo, menos e elevado a la Ka por tiempo. Entonces simplemente reemplazamos nuestros valores. Aquí se me olvidaron las unidades, discúlpenme. Ajá, sería 48,5 miligramos por litros. Abro paréntesis, e elevado a la 0,15 hora a la menos 1 por tiempo, menos e elevado a la 1,18 hora a la menos 1 por tiempo. ¿Ok? Entonces, ahora sí tenemos la ecuación completa. La pregunta J dice, determine la concentración del fármaco a las 20 horas. Entonces, ya tenemos arriba aquí nuestra ecuación matemática de los datos. Lo único que vamos a hacer es seguir esta fórmula y reemplazamos donde dice tiempo por 20 horas, que es lo que nos pide el problema. Sería igual el intercepto, acá arriba, por, abro paréntesis, exponente, menos beta por el tiempo que es 20 horas, cierro paréntesis, menos exponente nuevamente, menos, vamos aquí, Ka por 20, que es el tiempo, cierro paréntesis y cierro. Enter. Entonces, esta sería mi concentración a las 20 horas. Le coloco la unidad y si deseo confirmar si lo hice correcto, puedo fijarme. A las 20 horas me da que dio 2,55 miligramos. Voy a mi tabla.
Las 20 horas está entre estos dos, entre 12 y 24 horas. Entonces debe ser un valor aquí, la concentración entre 8,2 y 1,4. Efectivamente nos dio 2, y punto algo, así que lo tenemos correcto. Igualmente se pueden fijar aquí en el gráfico. Vamos a las siguientes preguntas. La parte K. La pregunta K dice, determine el valor de T máximo y determine la concentración máxima en la pregunta I. ¿Ok? El T máximo, el tiempo máximo se da cuando tenemos la concentración máxima. Entonces, aquí ya yo adelanté el gráfico. Ustedes van a utilizar el gráfico. Puede ser el que calculamos de primero o este que yo hice de la fase de absorción-eliminación con el residual. Ustedes van a buscar el punto más alto del gráfico, en este caso el azul que tengo aquí, y van a interpolar aquí ese punto más alto. Y gráficamente vamos a ver a qué concentración se da, y esta sería mi concentración máxima. Y a qué tiempo se da esa concentración máxima, y ese tiempo va a ser mi tiempo máximo o T máximo. Yo aquí lo adelanté, tengo entonces los valores 2 horas y aquí la concentración. ¿Okay? Vamos ahora a determinar el volumen aparente de distribución. La fórmula me dice que por el método de área sería la fracción biodisponible por dosis entre área bajo la curva por beta. Entonces, siguiendo la fórmula, vamos a calcular este volumen aparente. Sería la fracción biodisponible, abro paréntesis, me dio 0,95 por dosis. Acá la dosis de mi problema, que era 1000 miligramos, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis, área bajo la curva por beta. Aquí está mi beta, cierro paréntesis y enter. Entonces, este sería mi volumen aparente de distribución en litros. Recuerden la unidad. Vamos a la última pregunta. Dice, determine el aclaramiento de su fármaco. Tenemos aquí la fórmula, sería fracción biodisponible por dosis entre área bajo la curva. Vamos a calcular esto siguiendo la fórmula, sería igual fracción entre, por dosis, aquí abro paréntesis, fracción biodisponible por dosis, voy acá arriba, por dosis, cierro paréntesis, entre área bajo la curva, y ahora sí. Entonces, este sería mi valor de aclaramiento en litros por hora. Si se lo preguntan en mililitros por hora, pues ustedes ya saben cómo transformarlo. Sería por 1000 entre 60. Listo, y esto sería todo lo que tienen que hacer. Estos mismos procedimientos para los siguientes problemas son igualitos, solo les cambian los valores. Entonces, se llevan este de guía. Recuerden que tienen que practicar bastante. No solo es hacerlo bien, sino hacerlo bien y rápido, porque sus parciales van a ser con tiempo. Así que es importante que ustedes practiquen para que le cojan la habilidad.